Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra de sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes, queridos hermanos. Como ayer celebrábamos en Costa Rica la Epifanía del Señor, nosotros entramos a las ferias de la segunda semana de la Navidad, que va desde la Epifanía del Señor y hasta el bautismo. Siempre leemos la primera carta del apóstol Juan. En la página de hoy, Juan insiste en varias de las direcciones de su carta que ya hemos escuchado los últimos días. Ante todo, la doble dirección del mandamiento de Dios, la fe y el amor, la recta doctrina y la práctica del amor fraterno. Creer en Cristo Jesús y amarnos los unos a los otros, porque quien guarda los mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y podrá orar confiadamente porque será escuchado. También aparece el tema del discernimiento de espíritus y de la vigilancia contra los falsos profetas, los anticristos, es decir, los que no aceptan a Cristo venido como hombre encarnado seriamente en nuestra condición humana. El Espíritu Santo es quien nos ayudará a saber distinguir entre los buenos maestros y los malos. Finalmente, Juan insiste en nuestra lucha contra el mundo, en la tensión entre la verdad y el error, entre la luz y la tiniebla. Los cristianos estamos destinados a vencer al mundo en cuanto contrario a Cristo Jesús. Y como Dios es más fuerte que el anticristo, nuestra victoria está asegurada si nos apoyamos en él. En el texto de Mateo, en el capítulo 4, Jesús inicia su ministerio mesiánico en Cafarnaúm. El que ha sido revelado a los magos con una intención universalista, en efecto empieza a actuar como Mesías en una población de Galilea muy cercana a los paganos. Desde los comienzos de su predicación, se empiezan a cumplir los anuncios proféticos que tantas veces escuchamos en el Adviento y que hoy también nos recordaba el texto del Evangelio. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Jesús anuncia la cercanía del reino de los cielos, de los tiempos mesiánicos que Dios prepara para su pueblo y para la humanidad. El niño de Belén adorado por los magos de Oriente ahora se manifiesta como el Mesías y el Maestro que es enviado por Dios. Ahora enseña, proclama el reino, cura a los enfermos, libera a los posesos. Y de momento el éxito le acompaña, pues una gran multitud le sigue. Volviendo a la primera lectura, aprendamos con Juan a discernir las voces que escuchamos. Solo el Espíritu de Dios es el que puede defendernos de la seducción de otros espíritus, que pueden obedecer al egoísmo, a la facilidad o al materialismo que encontramos en el ambiente. También debemos esforzarnos en nuestra vida para que la actitud que nos caracterice
sea la de la caridad fraterna. Es la lección que también nos da Jesús, que empieza su vida misionera y su vida de predicación por los caminos de Palestina, totalmente dedicado a los demás. Los primeros destinatarios de Jesús y los preferidos son los pobres, los marginados, los enfermos, los que siguen sufriendo de las 1000 dolencias que la vida les depara. Veamos a Dios en los demás, sobre todo en los pobres y en los débiles, en los marginados, en los de cerca y de lejos. Se trata de que este amor que aprendemos de Cristo lo traduzcamos en obras concretas de comprensión y de ayuda. El Bautista daba como consigna la preparación del tiempo mesiánico una muy concreta: el que tenga 2 túnicas que dé una. El amor no es decir palabras solemnes, es imitar los 1000 detalles diarios de un Cristo entregado por todos los demás. Que pasen muy feliz día, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.